Muy buena tarde o mañana, queridos hermanos, queridos amigos, queridos escuchas de este programa. Supongo que todos ya se habrán suscrito y cada día habrá más suscritos. Que le coloquen un like, un punto bueno para seguir este programa, seguir saliendo al aire con él, ¿no es cierto? Para seguir enseñando algo acerca de la palabra de Dios, de la Biblia y de los cristianos. Pues bien, vamos a dar algunos saluditos hoy día, después de haber estado un buen lapso medio enfermo, por eso este programa no había salido al aire, habíamos estado medio enfermos y la lluvia había imposibilitado la venida de mi técnico a ayudarme, entonces se dieron varias cosas, por eso este lapso fue un poquito más largo, ya volvemos de vuelta y lo vamos a ir haciendo otra vez en periodos más cerca. Lo importante es que estamos acá y que hay que seguir predicando la palabra de Dios hasta que no me queden más fuerzas, ni vista, porque estoy complicado con la vista. Pues bien, vamos a dar unos saluditos rápidos aquí a don Felipe Valdebenito, su familia, su señora, su hijo, su hija en realidad, a Daniel Valdebenito, su hermano y su familia también, ¿no es cierto? Su esposa y su jovencito que tienen ahí. Pues bien, a don Juan Carlos Valdebenito, el papá de estos dos chiquillos, a Angélica Pinchera, la mamá de estos dos chiquillos, que se encuentren bien en este momento, que gracias a Dios estos temporales no le han hecho ni un daño, han pasado incólumes y eso hay que dar gracias a Dios por ese privilegio. A la iglesia de Duquesco, a la iglesia de Mulchen, a la iglesia del Peral, ¿no es cierto? Iglesias que visito regularmente, por lo tanto, muchos saludos, espero que todos mis hermanos por allí estén bien, que este temporal no les haya hecho nada. Pues bien, que Dios les bendiga harto y un placer saber que ustedes me van a escuchar o me están escuchando en este momento. Pues bien, vamos ahora a hacer la oración, como de costumbre, y en esta oración vamos a llevar, va a ser corta hoy día, solamente vamos a orar por las víctimas del temporal, por la gente que perdió sus casas, por los que han perdido sus enseres a través de los terremotos, a través de los incendios, y a través de aquí Chile, del gran temporal que hubo, que mucha gente quedó sin alimentos, sin ni una cosa, sin nada, en realidad con la pura ropa puesta. Y entonces tienen que levantarse de nuevo, pedirle al Señor que ayude a estas personas, por favor, mi Señor, para que puedan recuperarse. Y voy a orar de forma especial por mi hermana Magdalena Cuña y toda su familia que perdieron a su hija Angélica y supongo que de a poco se están recuperando. Y especialmente quiero orar por mi vecina, por la familia Arias Gelbe, mi vecina Pilar Gelbe. La Pilarcito perdió a su esposo a una edad muy temprana, era un buen amigo y todos los días lo hemos echado de menos porque todos los días nos saludábamos aquí afuera, nos hacíamos una broma y ahora él no está, se fue. Así que pedir por esas dos familias, ¿cierto? Y los que han sufrido en el temporal. Vamos a orar. Amantísimo Padre, queremos dar infinitas gracias por el alto privilegio de estar con vida, con salud, por ser hasta el día de hoy autovalente, yo y mi esposa y mi familia. Padre amado, gracias por este privilegio, Señor, de predicar su palabra, Señor, difundirla cada sábado en alguna iglesia diferente, difundirla a través de los estudios bíblicos, Señor, que se están dando allí en la iglesia de Duquesco, difundirla, Señor, a través de las líneas de internet. Gracias por darme ese privilegio todavía de seguir predicando su nombre, Señor, a la edad de 80 años. Espero morir predicando la palabra de Dios. Mi Señor, pedirle en esta hora especial por todas esas víctimas del temporal, Señor, de los terremotos, Señor, de los incendios. Hay mucha catástrofe en el mundo, mucha gente sufriendo. Padre amado, pedirle que usted, Señor, aminore esos dolores, Padre celestial. Especialmente por todos mis hermanos chilenos, Señor, que están acá, que han perdido todas sus cosas, el agua se las ha llevado, el viento les ha arrebatado sus techos, sus casas, el barro les ha tapado, todo les ha hecho perder todo. Una oración especial por ellos, Señor, por favor. Y pedirte también, Señor, por mi hermanita Magdalena Cuña, Señor, que perdió a su hija y ella no está en edad de pasar ese tipo de cosas. Seguramente todavía está sufriendo, Señor. Pedirte por ella, Señor, que tú la cuides mucho. Ella te ha servido toda una vida y fue a la iglesia mientras pudo ir, Señor. Así que, Padre amado, que se acuerde de ella allí, Señor, y la acuda a sus ángeles a hacerle la vida más grata, Señor, los años que nos quedan en esta tierra. A mí y a ella, Señor, que ya tenemos alguna edad.
Padre amado, especialmente pedirte también por mi hermana, mi amiga, mi vecina, Señor Pilar Gelbe, por su familia, sus dos hijos que tienen, Señor, que perdieron a su esposo, perdieron a su papá, mi Señor. Por favor, Señor, que tú les cuides, Señor, mucho, que les proteja y que les haga entender, Señor, aquí a primera vista, que todo el mundo en alguna medida sufre tragedia, Señor, y no estamos ajenos, Señor, los seres humanos en ninguna parte a dejar de ser objetos, Señor, de este tipo de cosas. Así que quédate con ellos, cuídelos mucho, se lo pedimos todos sin merecerlo, en nombre de Jesús, mi Señor, amén y amén. Pues bien, queridos amigos, vamos a dar inicio a este tema cantando un himno, ¿cierto? El himno número 1 de esta mañana es el 291. Perdido fui a mi Jesús. Fui a mi Jesús, dio mi condición. Mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Pero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé, fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé, fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte de poder y el Padre lo exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé, fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Pero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé, fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Un hermoso himno que habla de la cruz de Jesús. Y los temas, estos últimos temas, 7, 8 temas que hemos estado haciendo son a través del tema principal, que es la cruz, ¿no? Todo lo que ocurrió allí en la cruz y las palabras que el Señor dijo en su momento. Pues bien, ahora vamos a estudiar el rescate, ¿no? Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Capítulo 5, versículos 18 y 19 de 1 de Corintios. Dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo,
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pues bien, después de leer este versículo, ¿no es cierto?, que dice que el Señor reconcilió, que el Padre reconcilió al mundo, a este mundo que había caído en pecado a través de Jesucristo, dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sus faltas, su desconexión con Dios. Pues bien, la idea es que el Espíritu Santo, a través de la Sagrada Escritura, queridos amigos, queridos hermanos, convenza a los oyentes para aceptar el plan de salvación, aguardando la restauración final de la tierra, ¿no? Porque el Señor vino, hizo su parte, y ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra, ¿no es cierto? Y la nuestra es solamente reconocer que el Padre envió a su Hijo, reconocer a su Hijo y aceptarle, y Él nos perdonará y nos dejará limpio como blanca lana. Pues bien, estamos en tiempos complicados. Este tema habla del rescate. Hay dos formas, ¿no es cierto?, de ver un rescate. Hemos visto por televisión estos días como allí en el gran terremoto de Venezuela, personas que estaban atrapadas salían de en medio de los escombros a través del trabajo de los rescatistas y se fundían en un tremendo abrazo con su familia, ¿no es cierto?, con alguien que los esperaba afuera, ansioso, esperando encontrarlo con vida, y bueno, y todos los que encontraron con vida, así fue, ¿no es cierto?, fueron rescatados. Pues bien, también hay otro tipo de rescate. Los secuestradores llevan a un hombre, también lo hemos estado viendo estos días por la televisión, ¿no? Y piden un rescate. Dos hijos pidieron por ahí, se llevaron prisioneros estos personas y le pidieron a su padre tantos millones de pesos y le dieron las instrucciones, dejar la plata allí en una camioneta y después volver a su auto y allí encontrar a sus hijos. Este hombre sacó toda su plata del banco, la llevó hasta allí, ¿no es cierto?, la dejó en el auto que le habían dicho estas personas y volvió ansioso a buscar a sus hijos, a rescatarlos, y se fundió en un abrazo con ellos. Queridos amigos, el Señor, este mundo rodó por las tinieblas, este mundo se perdió, este mundo fue creado para que fuera perfecto, pero el Señor, el enemigo de Dios lo echó a perder. Y este mundo rodó por las tinieblas, se apagó la luz. Allí la ampolletita seguramente que marca en el cielo los países que están, los planetas que están vivos, de los millones de planetas que hay girando en el mundo, y se apagó la lucecita de y vino el rescate, y vino Jesucristo y Él nos rescató. Él va a venir de nuevo a buscarnos. Por eso este tema se llama el rescate. Él va a volver. Estaba viendo en una información por allí, ¿no es cierto?, que los científicos han ido descubriendo que estamos rodeados de billones de galaxias. No somos solamente la Vía Láctea, que es, ¿no es cierto?, la galaxia en la que está insertada nuestro planeta y nuestra estrella, que es el Sol, sino que hay billones, giran alrededor a una velocidad espantosa, a 100 millones de años luz, la velocidad que giran algunas galaxias por allí, ¿no es cierto?, y nuestra Tierra gira a 36.000 kilómetros por segundo en la esfera que le ha marcado, Señor, el Señor. Pues bien, queridos amigos, en estas millones de galaxias hay muchos mundos habitados, personas que no han caído, personas que adoran a Dios, personas que son hijos de Dios. Y nosotros somos el único planeta que hay que rescatar, el planeta que cayó en el pecado, que cayó en las tinieblas, y hay que rescatar. Pues bien, la historia, repasando un poquito, dice que el jueves antes de morir, Cristo celebró la Pascua con sus discípulos, ¿no es cierto? El Señor, esa noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió, tomar, comer, dijo, esto es mi cuerpo. Estoy leyendo 1 Corintios 11, capítulo 23 al 25. Esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, hacer esto en memoria de mí. Así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, que es en mi sangre. Hacer todas estas veces que bebiereis en memoria de mí. Toda vez que se hiciera, esto es, ¿no es cierto?, la Santa Cena. Pues bien, esta celebración que hizo el Señor en ese momento se remontaba, ¿no es cierto?, al tiempo del Éxodo. Cuando los israelitas estaban prisioneros del pueblo de Egipto, el Señor proveyó la liberación a través de un ser humano, Moisés, y sus ayudantes, ¿no es cierto?, salieron de allí de Egipto
Y antes de eso, esa noche había que celebrar la fiesta, ¿no es cierto? La fiesta de la Pascua. Y esta fiesta que celebró el Señor esa noche antes de morir, antes de ser tomado prisionero, hablaba de eso. Conmemoraba, ¿no es cierto?, el corderito este que mataban allí en aquella fiesta, conmemoraban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había allí un recuerdo, había una síntesis anterior, había, ¿no es cierto?, una profecía futura. Esto era un rito que cumplía con el propósito que el Señor venía aquí a la tierra. Pues bien, se remontaba entonces a tiempo de Israel, libertado a los egipcios, ¿no es cierto?, y a través de los prodigiosos elementos que el Señor realizó para poder sacar a ese pueblo de allí. Pues bien, Cristo el Cordero sin mancha. Había que tener un cordero, ¿no es cierto?, sin mancha, y eso se estaba celebrando ese día. A las 3 de la tarde estaba ocurriendo esto, el Señor estaba muriendo en la cruz a las 3 exactas de la tarde. El Señor estaba muriendo en la cruz. Y en el templo se estaba celebrando, ¿no es cierto?, esta conmemoración de la Pascua. El sacerdote estaba con un corderito sin mancha, con el cuchillo en la mano, a punto de darle muerto. Pero queridos amigos, este cordero sin mancha era Jesucristo, que cargó con los delitos de la humanidad. El cordero inocente fue puesto en la cruz. Tuvo dolor, sintió soledad, tuvo sed, y que después de 6 horas de tortura exclamó: consumado es. De eso es el tema hoy día. La última palabra, una de las últimas palabras que el Señor dijo en la cruz: consumado es. Todo se había terminado. Juan 19:30, para darnos la libertad, está escrito este versículo: consumado es. Pues bien, eran las 3 de la tarde, decíamos, repetimos, cuando ocurrió esto, precisamente a la hora en que se realizaba el sacrificio vespertino, según las leyes rituales del pueblo judío. Pues bien, allí estaba el sacerdote, con sus vestiduras impecables, ¿no es cierto?, con su turbante, con todos los ritos que se preparaba para hacer este sacrificio, porque era un rito de mucha importancia. Se proponía en ese momento acabar con la vida del cordero, pero en ese momento la tierra tembló, hubo un gran terremoto, dice la Biblia, la palabra de Dios, hubo un gran terremoto. Estoy leyendo Marcos capítulo 15, versículo 38, dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y dejó ver el lugar santísimo y el santuario de Dios. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, durante el día de la expiación, podía ver el interior de este departamento sagrado. Para los que no son estudiantes de la palabra de Dios, para los que no son bíblicos, pues bien, este era un recordatorio, como decíamos, de la salida del pueblo, y pero era a la vez una profecía. Esto representaba el sacrificio de Jesucristo. Este cordero que durante años se mató en el templo, en el atrio de afuera, digamos, en el lugar santo, porque el lugar santísimo solamente el sacerdote una vez al año podía entrar, y que era símbolo de juicio. Ese tema lo vamos a estudiar exclusivamente un día titulado como el juicio de Dios que hoy día está llevando el Señor en el cielo. Pues bien, en ese momento un gran terremoto, el velo se rajó en dos, se partió de lado a lado y quedó abierto, quedó aquella parte del lugar santísimo que era sagrada a los ojos humanos. Ningún ser humano normal podía ver esa parte, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año. El que entraba antes se moría ahí dentro. Ahora estaba abierto, se había partido en dos. ¿Por qué razón? Porque se había cumplido la profecía. Ya no hay más necesidad de agua para lavarse las manos, porque aquí estaba Jesucristo, ríos de agua que corren para la vida eterna. No más pan en la proposición, porque aquí estaba Cristo, el pan de vida. No más cordero, porque aquí estaba Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso quiso representar el Señor al romper el templo. El corderito arrancó, nunca más lo encontraron, y el sacerdote quedó con el cuchillo en la mano. Queridos amigos, se había cumplido en el Señor esta profecía que durante miles de años había venido celebrando el pueblo de Dios, en este caso el pueblo judío. Y ahora estaba aquí Jesucristo, estaba el tipo. Lo otro era el antetipo, ahora estaba el tipo representado por el Señor. Si sus discípulos no entendieron nada, hasta más tarde, que el Señor había sido crucificado, que esto había ocurrido en el templo, el Señor había sacrificado por nosotros, ellos no lo entendieron y salieron, hermanos queridos, despavoridos por los campos. Los pilló el Señor caminando camino a Emaús y les apareció
después de resucitar, el Señor murió pero resucitó, como era sin pecado su vida, sin pecado, que es el requisito de estar sin pecado ante el juicio de Dios para resucitar. Las personas que tienen pecado no podrán resucitar en el juicio de Dios y no podrán entrar en la eternidad. Jesucristo así lo representó. Y aquí dos de ellos dice que iban el mismo día. Estoy aquí, ¿no es cierto?, leyendo un versículo que se encuentra en Lucas capítulo 24, 13 al 24. Dice aquí que iban dos de ellos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, o sea, camino a Emaús se llama esta historia. ¿No es cierto? Y estaban sentados a varios estadios, a 70 estadios de Jerusalén. Iban caminando, hablando entre sí con una pena profunda. Su Señor, toda la esperanza que habían puesto en este Señor, en este Jesús, que los liberaría del yugo de los romanos, de la esclavitud nueva que tenían allí, Señor, y había muerto crucificado, y venían conversando eso cuando se les apareció un extranjero que les acompañó un rato y les preguntó por qué venían tan tristes, ¿no? Y ellos le dijeron, pero ¿cómo? Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ocurrió, no sabe que mataron a Jesucristo el justo, un profeta, hijo de Dios, y lo crucificaron. ¿Cómo no lo vas a saber eso? Y se murió para nunca más verlo. Y ahí el Señor los reprendió. No habían entendido la palabra de Dios. Queridos amigos, ¿cuántas personas, cuántos cristianos hoy día no entienden esta palabra? No entienden la palabra de Dios. La palabra de Dios no es sencilla. La palabra de Dios no es leerla, repasarla, abrirla en el Salmo 91 y tenerla allí en el velador, en el Salmo 91. Esta palabra de Dios, Señor, no es una cosa contra la brujería, contra la hechicería, no. Es la palabra de Dios para estudiarla, leerla, comprenderla, y lo principal, para entrar al cielo, estas tres cosas: leerla, entenderla y obedecerla. Así llegaremos a la eternidad. Así llegaremos, queridos amigos, queridos hermanos, llegaremos al cielo. Así que si usted no entiende esta palabra de Dios y vive en Los Ángeles y quiere recibir un estudio bíblico, al final del tema voy a poner mis dos teléfonos y usted me llama y yo le voy a dar un estudio bíblico y estudiamos la Biblia en su medida central para aprender el plan de salvación, porque no es sencillo leerla. Llevo 50 años leyendo esta palabra de Dios y todavía no la entiendo 100%. Queridos amigos, entonces el Señor les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso nos dice el Señor hoy día, oh, insensatos, tardos de corazón. No creemos en los profetas. La mayoría de los pueblos cristianos dicen que la Biblia terminó el Viejo Testamento, que solamente estamos dependiendo del Nuevo. Queridos hermanos, oh insensatos de corazón sois vosotros, dice el Señor. En esta hora les reprende porque no han entendido que la base de todo el Evangelio del Nuevo Testamento es el Viejo Testamento. Todas las profecías que están allí se cumplieron unas pocas en Jesucristo y se siguen cumpliendo hoy día. Las profecías que estaban allí se cumplieron en Jesús, unas cuantas, las rituales, y hoy día se siguen cumpliendo profecías de esa del Antiguo Testamento. Y si usted dice que terminó, pues bien, va a quedar en la penumbra, no podrá acompañar a su Señor por los años de la eternidad. Entonces le dijo, oh, insensato y tardo de corazón para creer en todos los profetas han dicho. No era necesario, les dijo el Señor, que el Cristo te tenía que padecer esas cosas y que entrarían para entrar en su gloria. Y comenzando desde Moisés, el Señor les relató allí en el camino a Emaús, les relató las Escrituras, todo lo que se habían cumplido en su persona y que los apóstoles sabían, pero que no habían entendido. Habían leído la palabra de Dios antigua, el Viejo Testamento, la Torá, sin entenderla. Pues bien, todos los profetas, dice, les declaraban en las Escrituras lo que les decía. Pues bien, interesante notar que Jesús, comenzando, dice la Biblia allí, ¿no es cierto? Estoy leyendo Lucas 24, 25 al 27, dice, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él, ¿cierto? Y lo que Moisés fue, y el que comenzó a escribir la Biblia, decían de Jesucristo. Desde el primer libro de la palabra divina y hasta el último profeta, que es Malaquías, Dios nos revela su plan para redimir a sus hijos por medio de Cristo. Pues, queridos amigos, el plan
de la redención, de salvar a la humanidad, no estaba escrito en el Nuevo Testamento cuando el Señor vino, estaba escrito en el Viejo Testamento. Hasta el día de hoy está escrito en el Viejo Testamento, en la parte primera de la Biblia, en la Torá. Queridos amigos, el Nuevo Testamento vino a ser el testimonio de Jesús, vino a rectificar, a contarnos la historia. Él nos reveló la historia del Padre, la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo. Él nos dejó el Espíritu Santo y se fue. Y Él sigue trabajando con nosotros hoy día. Podemos aprender de esto, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso dice Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para corregir, para redarguir, para oír y para instruir en justicia todo a Él, para que sea enteramente preparado para el servicio de Dios. Eso dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. Y que el personaje central de la Biblia es Jesucristo. El personaje central del Viejo Testamento es Jesucristo. El viejo Jesucristo no habla. El personaje central del Viejo Testamento no es Moisés, no es Elías, no es David. No, ni es Salomón, que fueron gente sabia, muy cristiana, muy religiosa. No, el personaje central del Viejo Testamento es Jesucristo a partir de Génesis capítulo 2, versículo 3, 16. Capítulo 3, versículo 16, donde dice, la serpiente te herirá en la cabeza y esta te herirá en el calcañar. Es la primera profecía que habla de Jesús, del plan de Jesús, del plan de redención, de la historia de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, y de los días que anduvo después en la tierra, y de la iglesia que levantaron los cristianos, la primera iglesia. Pues bien, por medio del símbolo y profecía, el Señor da a conocer a sus seguidores la forma en que se llevará a cabo este maravilloso plan de Dios, el rescate del hombre de este mundo agonizante. Este mundo se muere. Hoy día en la mañana, viendo la noticia analizada, queridos hermanos, queridos amigos, inundaciones en este país, fuegos terribles, muertos con fuego en otro país, terremotos grandes, Venezuela, Japón, y con muertos en otros países del mundo. El mundo se está acabando, el mundo se está perdiendo, el mundo no quiere obedecer a Jesús y por lo tanto todas las tragedias se avecinan porque este mundo va a morir en mucha calamidad, porque el diablo le quiere echar la culpa que estas calamidades, llegará un momento en que el diablo saldrá a las calles a predicar que estas calamidades se dan porque los hijos de Dios no obedecen sus leyes. Pues bien, queridos amigos, al pueblo de Dios le va a echar la culpa al diablo. Vaya aprendiendo que vamos a estudiar estos temas profundos. Más adelante me comprometo. El diablo le echará la culpa al pueblo de Dios de todas las catástrofes que hoy día están. Y hasta el día de hoy, cuando usted ve por ahí personas que no creen en Dios, dice, ¿cómo se existe Dios? ¿Por qué hay tanta catástrofe? Pero queridos amigos, estas cosas las produce el diablo. Este ser quería la adoración. Este ser se reveló allá en el cielo. Lo hemos estudiado algunas veces. Se reveló en el cielo. Decía que el Señor era un Señor prepotente, que no dejaba hacer las cosas que uno quería. Pues bien, Isaías 14, 12, 13 dice que este acusó a Dios injustamente y tuvo que ser echado del cielo y llegó aquí a la tierra. Y por medio de sus armas maléficas, como la lisonja, el engaño, y se transmitió su deseo de supremacía, ¿no es cierto?, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos fueron abiertos vuestros ojos y conocieron el bien y el mal. Eso no fue una mentira que él le dijo, pero hermano, más les valía no conocer el mal, porque allí se desarrolló el mal después de eso, de esa desobediencia abierta en el Edén, se desarrolló el mal que no estaba desarrollado todavía en esta tierra. Pues bien, y de esa forma el hombre, creado a imagen de Dios perfecto, se manchó con la desobediencia, decidió darle el señorío al que había otorgado Satanás, al que se le había otorgado Satanás. Y a partir de la primera generación humana, hermano, se transmitió hasta nuestros días la naturaleza pecaminosa. Nacemos apartados de Dios y con tendencia hacia el mal. Cuando el niño empieza a crecer, no va hacia el bien, va hacia el mal. Hay que irlo corrigiendo. Todos se desviaron, dice Romanos capítulo 3, versículo 12.
Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3, versículo 12. Pues bien, nuestro Padre Celestial, hermano, no nos dejará sus hijos a merced del enemigo. Él vendrá al rescate, así como rescataron a personas vivas de entre los escombros en el terremoto de Venezuela, así como se rescata a las personas que se las llevan los malos y cobran por ellos dinero, y los padres, las familias los rescatan, los traen consigo. Dios no nos dejará solo en esta tierra que va a terminar, Señor, en una catástrofe tremenda. Dios no permitirá que sus amados sufrieran las consecuencias del mal, sin darles la oportunidad de reconciliarse con el cielo. Entonces echó a andar el plan de redención que tenía preparado desde antes de la antelación del mundo. Este padre que veía en el relato, yo dice que caminó 10 cuadras para llegar de donde dejó el dinero para venir a su hijo que estaba acá en su auto que él había dejado estacionado. Allí los encontró 10 cuadras. Queridos amigos, el Señor atravesó todo el universo entero. Decía yo que estaba leyendo allí una información que hay billones, no millones, billones de galaxias girando alrededor del universo, y el Señor estaba a los lados del norte, en el último, en el extremo del universo, y de allá cruzó y llegó aquí a esta tierra, a este planeta simple, chiquitito, perdido en las constelaciones del hemisferio universal. Allí llegó el Señor y llegó a esta tierra a salvarnos, a rescatarnos, porque Él nos quiere, porque Él nos ama, porque Él vino. Y aquí, y a pesar de todo el pecado que lo invadió, de las fuerzas que usó Satanás para hacerlo transgredir los mandamientos de Dios, la ley de Dios, no lo logró. Y él logró llegar a la tumba siendo puro, siendo bueno, siendo obediente. Vino a salvar este mundo que el diablo se había hecho dueño de él. Hoy día el diablo es el dueño de este mundo, aunque usted no lo crea. Dios está con sus hijos, puede proteger a los que creen en él. Los demás no los puede proteger seguramente, aunque el sol sale sobre justos y sobre buenos y pecadores. Pues queridos amigos, pero el Señor a los de él los guarda mucho y muy pocos caen en catástrofes graves. No tendrá su estadía y su obediencia a los mandatos divinos será ejemplar. No tendría mancha alguna, dice la Biblia, que quería ser un cordero sin mancha, un ser humano sin mancha, y eso el Señor lo logró, sin pecado. A pesar del ensañamiento del diablo con él, lo siguió, lo persiguió. Uno que fue tentado en todo, estoy leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Queridos amigos, después de llegar a una vida perfecta, sería sacrificado, resucitado. Pues bien, pero el Señor vino para salvarnos. Estamos sometidos a un juicio. El juez mira tu registro en este momento y te declara culpable. Eres culpable, eres pecador. Pero si aceptas por fe a Jesús como sustituto, Él se coloca en su lugar. Cuando tú aceptas a Jesús, el Señor se pone en lugar de tu vida pecaminosa. El Señor borra tus pecados. Y por los méritos de Cristo eres aceptado para Dios y apto para el cielo. Dios estaba en Cristo, dice 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. 2 Corintios 5, 19. Y allí en la cruz pudo decir libremente, con toda la seguridad que le daba su vida, que había vivido sin pecado, consumado es. Había terminado el plan de salvación. Gloria a Dios. Se ha pagado el rescate más grande de la historia de la vida del Salvador. Se ha pagado el rescate por esta tierra. Va a volver a ser nueva. Va a volver a ser una tierra limpia, sin pecado, sin maldad. Solo nos queda el reencuentro. Ya nos falta solamente la segunda venida. En la cruz se cumplió la primera parte. La segunda parte es el rescate, la venida de Jesús. Dios se reencuentra con su Padre, que ya pagó el rescate. No corran más peligro.
en lugar donde ya no habrá muerte. Seremos llevados a un lugar donde no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, donde no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Queridos amigos, después de la resurrección, Jesús ascendió a los cielos, y de allí, el que una vez revisado cada caso, Jesús está allí en un juicio hoy día. Hay un juicio que se le sigue al pueblo de Dios en el lugar santísimo, en el lugar santo. Una vez revisado cada caso, Jesús abandonará su labor intercesora. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice nuestra Biblia, que en este momento el Señor está en un juicio. Miren, voy a leer, después lo vamos a estudiar en forma exclusivamente, el libro de Daniel. Miren lo que dice Daniel. El libro de Daniel, en el versículo voy a leer Daniel aquí, lo que dice acerca del juicio, el capítulo 9 de Daniel dice, y ¿dónde lo encontré? No. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A ver. Aquí está. El libro 7 de Daniel, versículo 9, voy a leer. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos trono y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la limpia de su trono, llama de fuego y las ruedas del mismo fuego. Un río de fuego descendía y salía de entre millones y millones de millones. Miraba yo las visiones de la noche, y aquí con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, lo hicieron acercarse de él, y le fue dado dominio. Y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos, dice un versículo que quiero leerle. Pero lo importante es que en este momento en el cielo hay un juicio. Y después que ese juicio termine, el Señor vendrá a buscar a su pueblo. Después de eso, dice una nota aquí, Daniel 12, capítulo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos de angustia, poco antes del que el Señor venga a la tierra, queridos hermanos, habrá un tiempo de angustia, un tiempo de desesperación. La gente correrá de todos lados, para aquí y para allá. No tendrán paz, pero el Señor dice que vendrá a buscar a su pueblo, vendrá por el rescate, vendrá por aquellos que durante mucho tiempo estuvieron con Él. Un río de fuego precedía, estoy leyendo Daniel capítulo 7, versículo 10. Y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Queridos amigos, eso dice la palabra de Dios, que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Seremos juzgados por todo lo que está escrito en los libros. Y millares de ángeles en ese momento. Terminado ese juicio, vendrá el Señor con sus millares de ángeles a la tierra. Con millares de ángeles vendrá a la tierra a buscar a los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Los santos vivos serán transformados. Y todos juntos recibirán al Señor en el aire. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estoy leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16, versículo al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 18. Y durante 1000 años los salvos reinarán en el cielo y luego en la santa ciudad. 1000 años estaremos en el cielo, queridos hermanos, y luego volveremos a la tierra, a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén. Y descenderá del cielo a una tierra recreada, una tierra nueva. Pues, queridos amigos, después de este juicio, el Señor vendrá.
Al resucitar, Jesús ascendió a los cielos y recibió la oración de los seres celestiales por su triunfo en la cruz. Hubo una gran fiesta en el cielo, una gran alegría. Pero el corazón del Salvador está con su Hijo. Como cada padre que somos padres, estamos con el corazón en nuestros hijos, en nuestras cosas que le pasan, estamos pendientes. Pues, queridos amigos, el Salvador está pendiente de nosotros, que aún vivimos en este mundo de pecado, sufriendo las consecuencias del mal. Su deseo más grande es reencontrarse con ellos. El Señor lo único que quiere es venirnos a buscar, encontrarse con nosotros, con sus hijos, a los cuales dejó en esta tierra, por los cuales entregó su vida. Y cuando realizó la última Pascua con su discípulo, hizo una maravillosa promesa. Está allí en San Mateo, capítulo 26, 29, para terminar el último versículo. Hizo una maravillosa y dijo: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La próxima Santa Cena, queridos amigos, con el Señor incluido, será en el cielo, en la tierra nueva, en el templo de Dios, arriba, en la eternidad. Así el Señor está esperando el momento de poder disfrutar, querido amigo, querido hermano, incluyo yo, contigo. El Señor está esperando el momento de disfrutar con nosotros, con tus seres queridos, de una cena especial en el cielo. ¿Crees, querido amigo, tú en la sangre de Jesucristo que tiene el poder de limpiar pecados? Pues bien, el Señor tiene ese poder, su sangre tiene ese poder, a eso vino, su plan, su primera parte del plan se cumplió. La segunda parte es que cada uno de nosotros aceptemos a este Señor y Él vendrá a buscar a todos los que le creyeron a Él, los que lo aceptaron, los que le sirvieron, y les repartirá la tierra por heredad. Pues muchas gracias por escucharnos, por asistir a esta reunión virtual, y lo espero con el próximo tema que se llama, me comprometo, se llama La entrega total. El próximo tema de esta serie se termina. Pues que después seguiremos otro tipo de tema. Seguiré un estudio bíblico de 24 lecciones para que las personas aprendan a estudiar su Biblia. Muchas gracias por todo. Vamos a cantar un himno y después vamos a terminar con una oración. El himno número 171. El mensaje del Señor, esta medianoche sonará, su fiel todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mira. Cercano Él está, las perlinas puestas ya, ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Voces jubilosas con los ángeles se oirán, allí habitaremos con Jesús. Los serviremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán. Con nosotros para siempre nunca se apartarán, allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano Él está, las perlinas puestas ya, ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Voces jubilosas por los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús.
los pecados nuestros. De Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en él. Y su voz es jubilosa con los ángeles irán, pues allí habitaremos con Jesús. Van los siglos uno tras el otro sin cesar, el vigor perenne no se perderá. Es la juventud eterna, primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puestas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén. Y su voz es jubilosa con los ángeles irán, pues allí habitaremos con Jesús. Padre amado, gracias bendita por el privilegio de poder predicar su palabra. Gracias bendita por el poder que ha tenido usted para darme, Señor, el deseo, Señor, de aprender de su palabra, de predicarla, Señor, de estudiarla y llevarla adelante, dársela a muchas otras personas, Señor, que no la conocen. Permite tú abrir los corazones, Señor, las mentes de las personas que aprendan a estudiar su palabra, aprendan a estudiar su Biblia, que den con una verdad, Señor, absoluta, que le busquen a usted, Señor, y que puedan, Señor, hacer planes para llegar a la eternidad y encontrarme con personas, Señor, que no conozco en este momento, que están escuchando, Señor, pero que allí nos daremos un abrazo, Señor, pensando en que aprendieron la palabra de este humilde siervo. Gracias por todo, se lo pedimos sin merecerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.